tenemos lógica. Bueno, no es un dato menor lo que estaba diciendo Sandra Mendoza. Le pido al presidente que no diga pobreza cero. Y nos vamos ya rapidísimo al Congreso de la Nación. Allí está otra vez Adrián Salóña. Adri. Bueno, con la posibilidad de conversar con Mario Negri, presidente de Interbloque de Cambiemos, y preguntarle, diputado, si este acuerdo con los tenedores de bonos, esto va a ordenar la economía del país. Este es un paso adelante para un problema grave que hace 14 años espera que sea resuelto y que el 7% de bonista que no entró al canje después del 2010, con decisiones judiciales, tiene hackeado financieramente a la Argentina y sin acceso al crédito internacional, pagando tasas de intereses altísimas. Hoy hemos llegado al consenso entre distintas fuerzas políticas en un acto de madurez casi no visto en el Congreso argentino. Vamos a tener un debate de casi 24 horas. Han pasado funcionarios de todo el pensamiento político, economistas, dirigentes políticos, y también se terminó la escribanía. Más del 50% de los artículos han tenido modificaciones. Se han receptado por convicción los aportes de distintos bloques políticos con la clara idea de estrechar al máximo las posibilidades de que se abra algún flanco hacia adelante. Ahora, diputado, cuando usted desde su banca escucha el discurso del Frente para la Victoria, o por lo menos del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien dijo que Mauricio Macri busca volver al Fondo Monetario Internacional, ¿qué piensa usted? Y no sé si el mismo Axel Kicillof, que hace 2 años mandó a que actualicen la cuota que había que pagar en el Fondo Monetario Internacional. Acá se votó en este Congreso y además recibió los beneficios del Fondo Monetario. Si no es un pecado mortal, era ministro de Economía, no un barra brava. Y en segundo lugar, si ahora nos recomienda cómo arreglarlo, ¿por qué no lo terminó de arreglar él? Adrián. Abigail Lasalle, Sí. te está escuchando el diputado. Hola, diputado, ¿cómo le va? Buen día, si se puede. Bien, un gusto escucharla. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, todavía faltan unas cuantas horas más. Sí, se está hablando, de hecho, hasta las 8 de la mañana, 7:30, que van a estar allí los diputados, como usted, obviamente, debatiendo. A las 8 de la mañana más o menos vamos a comenzar los cierres nosotros, los presidentes de bloque, pero en general, después viene la discusión en particular. Bueno, había algo de lo que usted estaba mencionando que tenía que ver con el ex ministro de Economía, con Axel Kicillof, y una de las cosas que sostuvo el ministro es que este proyecto, este paquete de leyes, en realidad se estaba votando de manera apresurada, que era algo que habían sacado sin siquiera consultarlo con los otros bloques, que se tuvo que hacer una reunión previa para poder realizar las modificaciones y que además Cambiemos y todas las personas y funcionarios que trabajan con Pratgay fueran a explicar qué puntos quedaban en claro o en duda, ¿no? A los diferentes diputados. Sí. Salvo que haya vuelto de viaje ahora él, porque si ustedes han seguido, como buenos periodistas que son, desde la semana pasada está desfilando gente por las comisiones. Es más, modificaciones hemos receptado hasta hace horas. Claro, bueno, eso es lo que se refería a eso. Se refería Kicillof, justamente. Entre todos los bloques, las que las aportan, hemos conversado. Le estoy diciendo que en el Frente para la Victoria no se registra un antecedente de aceptar ni siquiera el movimiento de una coma. Hoy terminó la escribanía. En la época de Cristina se levantaba la mano en forma automática. Si hubiesen evitado muchos dolores de cabeza, si hubiesen aceptado algunos aportes de la oposición como nosotros hemos aceptado hoy, porque nadie es dueño de la verdad. Máxime cuando se trata de un problema que atraviesa varias administraciones, que compromete a la Argentina y que hay que extremar los esfuerzos a los efectos de minimizar el impacto que ha estado causando en el país. Pero ahora, diputado, me parece que hay que actuar con mucha responsabilidad. ¿Sí? Absolutamente. Ahora, ¿qué significa esta votación para la Argentina? Para que todos aquellos que nos están mirando ahora les quede claro. Argentina deja de pertenecer al Fondo Monetario Internacional, de esta manera queda completamente afuera, ya pagamos la deuda y nos quedamos tranquilos, estamos endeudados ¿a cuántos años?
No, primero que esté afuera del fondo o adentro del fondo no tiene nada que ver con esta discusión. La Argentina es socia del fondo. Lo que pasa es que algunos son vergonzosos. Le pagan al fondo y se esconden del fondo. La Argentina es socia del Fondo Monetario Internacional. Hace 2 años, acá por ley, el gobierno de Cristina Fernández actualizó el pago de la cuota que tenía que pagar la Argentina y además recibe los beneficios que dan los intereses. Pero como preguntaba Abigail recién, ¿están garantizadas las inversiones en nuestro país? No, se abre una puerta que posibilita las inversiones que hoy no vienen a la Argentina. Está claro que estamos buscando mayor certeza. La Argentina está prácticamente afuera del mundo. Estamos fuera del mundo primero por la inflación. Junto con Venezuela somos 2 de los 4 países de 184 países que tienen la inflación que tiene la Argentina. Y en segundo lugar, porque la declaración de default de la que no terminamos de salir nos pone en situaciones de tasa de intereses altísimo, de la pérdida de dólares. Este es un país que tenía más de 40.000 millones de dólares en el canje del 2010 hasta el 2010 y se ha quedado con 20.000 millones de dólares, 22.000 millones de dólares. Es un país que aumentó el endeudamiento interno en más de 100.000 millones de dólares desde el año 2003. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellos bonistas que no ingresan, en este caso, al pago? O sea, ¿hay posibilidades que realicen otro tipo de reclamo? Argentina ya tiene, de hecho todos los argentinos, ¿ya tenemos un plan al menos de contingencia, un manejo de crisis frente a esto? Sí, mire, hay un 7% que son los que no entraron al canje, Claro. ¿no es cierto? Una parte de ese 7%, el 60%, entre los que están haciendo juicio más los que se han asimilado, son los que van al acuerdo. Se estima que hay un 1%, un 1 y pico por ciento, que pueden prescribir sus bonos y hay un resto que obviamente puede intentarlo. Nadie le puede firmar al lado, pero estamos minimizando al máximo los riesgos y creemos que no tienen posibilidades prácticamente nulas de acuerdo a los informes que se han recibido en el Congreso. Pero acá de donde hay que terminar, tuvimos 93% del canje de la deuda y el 7% son 6.000 millones y eso va como un tax multiplicándose hasta un reclamo de 18.000 millones entre intereses. Acá logramos una quita de la deuda del 38% en intereses y del 27% del capital. Yo no digo que sea para aplaudir, lo que digo que es posible porque nosotros tenemos una sentencia judicial adversa, nosotros estamos débiles. Eso hizo que la Argentina después del 2010 y después que la Corte no aceptara la apelación y ratificara el fallo del juez Griesa por la cláusula pari passu, en el 2014 la Argentina entrara en default. Ahora, pero hay quienes sostienen, discúlpame Abigail, Sí. que ahora hay que sí dedicarse a la cuestión interna. Por ejemplo, el Frente Renovador, que ahora va a ir por los puntos más salientes de su agenda, como el 82% móvil, la modificación de las escalas del impuesto a las ganancias. Ahora, Cambiemos va por esos puntos también. Sí, estamos todos de acuerdo. Lo que tenemos que actuar es responsablemente y calzarlo fiscalmente. Usted tiene que acompañar la propuesta con los recursos para sacarlo. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar sobre esa agenda. No es de uno en particular. Con el impuesto a las ganancias, que obviamente sería un paso, estamos lejos. Yo creo que deben tener escala. Yo soy autor de proyectos con escala, pero tenemos que calzarlo fiscalmente. Ya el mínimo no imponible se aumentó el 160%. Eso no es suficiente. Pero acá estuvo 14 años pisado el mínimo no imponible. Lo achataron con un pie, ¿no? Y se hizo confiscatorio para el salario de la gente. Diputado, y para Cambiemos, ¿cuál sería al menos la base del impuesto a la ganancia? ¿O de este impuesto al sueldo? No, le digo yo que hay un montón de proyectos en la Cámara, y le digo yo soy autor de uno de ellos, y nosotros estamos dispuestos a buscar un consenso entre todos los que arriben propuestas que además se calcen fiscalmente con los recursos para poder financiarlo, ¿no?
La preocupación que hay y que de hecho muchos especialistas, analistas políticos, económicos sostienen es que más allá de este pago que se va a realizar a los fondos y que Argentina se endeude durante tanta cantidad de años, es qué va a pasar con la inversión, cómo se puede motorizar esto, porque mire, la situación de la Argentina... No, pero permítame terminar de formular la pregunta. La situación de la Argentina ahora se encuentra con muchos despidos en todas las provincias, porque obviamente cuando, y usted eso lo debe saber, cuando desde el sector público se despide, eso da pie también para que desde el sector privado despidan. Entonces, Argentina se encuentra con este panorama. ¿Cómo se sale de ahí? Teniendo en cuenta que además tenemos un país con deuda, ¿no? Se me ocurre. Ha planteado varias cosas juntas, perdóneme, no intento corregirla. En el sector público se ha discutido mucho de qué son los despidos y qué calidad de despido. Eso lo impulsa en el sector privado. Usted sabe, como yo, que hace 4 años que en la Argentina no se genera un empleo en el sector privado. Sí. Por la recesión y el retraso de la economía. No hay magia en 20 días para eso. En segundo lugar, la cifra de la cantidad de despido se va instalando, pero hay que verificarla. Si usted acabo de escuchar recién acá que había 120.000 despidos, es decir que en 3 meses había más de 40.000 despidos por mes. ¿Usted se imagina que estaría así la Argentina con 40.000 despidos por mes? Entonces hay que poner una cuota de responsabilidad. Pero eso es y lo obviamente que hay que poner ver, en marcha el país. Hay una manifestación, de hecho, en distintos sectores y sobre todo de la UOCRA. La UOCRA está reclamando puestos de trabajo que se van perdiendo, porque obviamente sí, no hay financiamiento de obra y no hay dinero para hacer obra. No. Tiene razón la UOCRA en decir eso, porque la administración del kirchnerismo dejó 900 obras paradas y la obra pública hay que volver a ponerla en marcha. Y para eso también hay que tener financiamiento. Y una de las posibilidades de conseguir financiamiento es resolver este problema. Pero una de las obsesiones... Una de las posibilidades es terminar con este problema. Si no, no hay financiamiento. Estamos atados únicamente a los organismos multilaterales. Pero no financiamiento para gasto corriente, financiamiento para infraestructura, para obra pública, ¿no? Diputado, disculpe, pero una de las obsesiones del gobierno anterior era el consumo interno. El gobierno de Macri se está preocupando por el consumo interno porque estaría en algunos sectores estancado. Sí, obviamente. El otro gobierno no tenía solo esa obsesión, tenía varias más, ¿no? Vivir una ficción con el precio del dólar, sostener un relato con el dólar futuro que nos ha costado 70.000 millones de pesos, ya nadie habla de eso. ¿Sabe cuánto equivale la joda del dólar futuro? 5.000 millones de dólares. Más de 1/3 de lo que hay que pagar acá, de lo que estamos discutiendo nosotros. El gobierno anterior tenía muchas obsesiones. Financiarse con la deuda interna, con la plata de los jubilados y del Banco Central por más de 100.000 millones de pesos. Tenía muchas obsesiones porque no se conozca la inflación. Tenía muchas obsesiones que lo llevaron al final del mandato, muy lejos de la distancia como arrancó. Y el gobierno tiene el desafío y tiene la obligación de resolverla. Pero si nosotros no hablamos con claridad, dentro de 30 días van a decir que acá nunca hubo inflación, sino que había deflación. Y que la inflación la generamos nosotros. Hay que actuar con sinceridad y con responsabilidad, saber de dónde venimos para saber a dónde tenemos que ir. Diputado, antes de despedirlo, le dejo, y ya salgo desde el lugar de periodista porque veo que la tarea del periodista es preguntar y obviamente molestamos, esto es así. Pero desde el lugar de ciudadanas... No, a mí no me molesta, en absoluto. Estoy hablando en general. Me molestan otros gritos acá adentro. Una de las cosas que, ¿sabe qué es lo que estoy viendo de muchos de los diputados y de muchas voces de Cambiemos? Es siempre hacer referencia a lo que dejó la gestión anterior. Cosa que de hecho muchos argentinos sabemos qué dejó, qué cosas no dejó. O sea, eso ya debería quedarse afuera para poder hablar de lo que sí se está haciendo a partir de ahora y no hacer siempre hincapié en lo que dejó Cristina, dejó Néstor, dejó la economía. No, en parte tiene razón. En parte tiene razón, pero no le debería sonar raro, porque nosotros en todo caso estamos hablando hace 60 días de eso. Cristina habló 12 años de la herencia que recibió. Pero es que a mí no me interesa como ciudadana cuánto tiempo habló Cristina.
Bueno, a ¿Se usted entiende no a dónde voy? No, a usted no O le... sea, y a la gente tampoco. A la gente lo que le interesa hoy es saber qué va a pasar cuando va al supermercado, si va a poder alcanzarle el sueldo, Tiene si va a toda pagar la el impuesto a la razón. ganancia, si Argentina se endeuda tanto. O sea, quiere saber lo que pasa en el llano. O sea, doña Rosa en su casa, no importa qué es lo que pasó con Cristina. A eso nos referimos. Eso dice O sea, usted. no. Eso dice usted. Es que ya lo vivimos, No Negri. hable por doña Rosa. Es que ya lo vivimos, Negri. No ese hable es por el doña tema. Rosa. Es que ya lo vivimos, Negri. No, pero no hable por doña... Bueno, si usted me permite decir algo que me está haciendo una entrevista, yo se lo digo con toda Sí, comodidad. conteste perfectamente. Permítame que podemos tener opiniones distintas. Absolutamente, y Yo sobre creo la que base no del se puede disenso se vivir- construye. No se puede vivir del pasado, pero hay que saber de dónde se viene. No hay que por qué tener miedo de decir eso, si el gobierno se va a tener que hacer cargo de resolver los problemas. Lo que solamente le hice una referencia, que parece ser que ahora molesta que se hable de eso, cuando se ha estado 12 años en cadenas nacionales, no haciéndose cargo ni siquiera del pedazo de la historia que les toca. La Argentina había nacido cuando llegaron ellos, entonces no se puede. La historia de un país es un proceso con aciertos, con errores, y hay que hacerse cargo cada uno a su turno, nosotros, ellos. Entonces, no tiene que por qué incomodarse nadie si uno se afirma sobre la dificultad que tiene y señala por dónde tiene que salir. ¿Por qué va a estar prohibido decir eso? ¿Por qué va a estar mal? ¿Y por qué va a estar bien de decir que ahora solamente hay inflación? Si eso es un proceso. Hay un cierto sector de Cambiemos, por lo menos antes del 1 de marzo, que le aconsejaba a Macri no hablar de la herencia, porque esto genera desánimo en la sociedad. Usted era uno de los diputados que sí le aconsejaba hablar de la herencia, o por lo menos esa era su intención. No, yo no soy consejero del presidente, yo di mi opinión. Yo soy de los que creo que cuando el presidente viene a hacer su primer mensaje, tiene que rendir cuenta, cualquier presidente, del estado de la nación. Eso. Y después mirar hacia adelante, obviamente, y trabajar sobre el futuro. Estamos en una Argentina de dificultades, ¿eh? Eso no se construye en un día. Diputado, buen día y muchas gracias. No, gracias a ustedes, ¿eh? Los felicito por el programa.